Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos a la quinta parte del desarrollo de las torres de Hanoi en JavaScript. Vamos a continuar. Hasta el momento tenemos preparado todo. Tenemos los gráficos y tenemos un funcionamiento básico de los clics y del ratón. Ahora falta la última parte y probablemente la más difícil de todas, que es manejar la lógica de forma que no sucedan cosas extrañas. A partir de aquí, el desarrollo no es tan lineal como ha sido hasta el momento, porque para conseguir que todo funcione, necesitaremos crear una serie de métodos que controlen cosas. Y eso no sigue ningún orden lógico, pero todos esos métodos harán falta para que funcione lo que queremos hacer. Con lo cual, tenemos que hacer una serie de tareas, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlas. Os las intentaré explicar de la forma más clara para que entendáis lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, hagamos lo siguiente. Dentro del cuadro vamos a crear un método en el constructor que es el siguiente. This.tiene fichas es igual a function. Debemos poner los paréntesis, las llaves, y cuando estamos creando un método en el constructor es importante cerrar la llave del método con punto y coma, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué va a ser exactamente esta función? Esta función nos va a decir si el cuadro en cuestión tiene fichas o no. Es decir, para que lo entendáis, si ejecutáramos en este cuadro la función tiene fichas, nos tendrá que dar true porque tiene fichas. Estos deberán dar false porque no tienen ni una sola ficha. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear un número, voy a llamarlo rellenos, y va a ser igual a 0. Este número va a contar cuántos cuadros de relleno hay dentro de cada cuadro gigante. Por ejemplo, aquí tenemos 4 fichas y un cuadro de relleno. Aquí tenemos 5 cuadros de relleno y aquí otros 5 cuadros de relleno, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, para controlar esto, vamos a crear un bucle for. Var i es igual a 0, i es menor que this.contenido.length y ++. ¿Qué significa esto? Este bucle va a iterar por el array contenido. Recordad que este array tiene dentro de sí los 5 bloques que hay en cada cuadro. Por ejemplo, aquí tiene un cuadro vacío y 4 fichas. Aquí tiene 5 cuadros vacíos y aquí otros 5 cuadros vacíos. Bien. Ahora, vamos a comprobar exactamente qué tipo de cuadros perdón, existen dentro de este array. Porque ahora mismo sabemos los que son, porque esto es el estado inicial. Pero en cuanto el jugador empiece a copiar fichas de un lado a otro, ya no vamos a saber qué es lo que ha hecho. Así que la única forma que tenemos de controlar lo que está haciendo el jugador es leer este array de contenidos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo? De la siguiente manera. Si this.contenido en la posición i, para seguir las 5 vueltas del bucle, ya que cada array de contenido tiene 5 piezas dentro. Si la pieza que hay en la posición dada de contenido es instance of relleno, os explico enseguida. Bien, ¿qué es esto que hemos hecho aquí? Instance of es una palabra clave, un mecanismo de JavaScript, que por cierto también existe en otros lenguajes de programación, que nos dice si la clase u objeto contenido aquí es del mismo tipo que esto. Es decir, nos va a decir si el elemento guardado en cada punto de contenido es del tipo relleno. Y con esto a lo mejor ya veis por dónde voy. Solo hay dos tipos de elemento, o relleno o ficha. Y dentro de ficha más concretamente tenemos las 4 fichas. Pero la cuestión es que si el elemento es relleno, entonces ya no es ficha. Con lo cual ya hemos detectado la forma de leer los elementos. Ahora, si ese elemento que hay dentro de ese punto del array es del tipo relleno, lo que haremos es que rellenos aumente en un punto, ¿de acuerdo?
Después de haber ejecutado este bucle, rellenos tendrá un valor igual al número de cuadrados vacíos en cada caja. Aquí será 1, aquí será 5 y aquí será 5, ¿de acuerdo? Ahora, para saber si el cuadro en cuestión tiene fichas, lo he hecho de la siguiente manera. If rellenos es igual a this.contenido.length. Os explico. Si rellenos tiene el mismo tamaño que el contenido del array, entonces está vacío. Por ejemplo, este cuadro tiene 5 fichas vacías, ¿verdad? Con lo cual, su contenido, para el caso, el contenido de cualquiera de estos cuadros es de 5, porque siempre tienen 5 elementos. Ahora bien, al iterar en este bucle, obtenemos cuántos bloques de relleno existen dentro. Si todo el cuadro está vacío, entonces rellenos sumará hasta 5. Por lo tanto, si hay 5 bloques de relleno y esto es igual al número de elementos totales, que también es 5, significa que todos los elementos del cuadro están vacíos, no hay ni una sola ficha dentro. Bien, así que si resulta que esto ha sucedido, devolveremos lo siguiente, false, porque significa que tiene fichas. Es falso, devolvemos false. Por el contrario, si rellenos no es igual al contenido, es decir, si no es 5, si fuera 4, 3, 2, 1 o 0, significa que hay al menos una ficha y como máximo 4 fichas, ¿de acuerdo? Así que devolveríamos true, verdadero. Bien. ¿Cómo podemos exactamente comprobar si nuestro método funciona? Bueno, recordad que tenemos el método click por ahí arriba que nos permite ejecutar cosas al clicar, así que vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser un poco raro porque va a funcionar una vez sí, una vez no, porque será lo que pasa cuando elegimos y cuando deseleccionamos, pero podemos ejecutarlo igualmente. Bien, podemos hacer lo siguiente, alert cuadro.tiene fichas, ¿de acuerdo? Y else, supongo que lo dejaremos vacío, no sé si tendremos un error, porque no me interesa ahora mismo que esto funcione, solo quiero probar si el método tiene fichas funciona de la forma que esperamos. Así que voy a recargar, voy a clicar aquí, como veis se nos da un true, ¿de acuerdo? Significa que ese cuadro tiene fichas, es cierto, las vemos, las tiene, pero ¿y el que está vacío? Nos da false, porque no tiene ninguna ficha. Bien, esto ya nos ha dado una herramienta muy potente, que ya nos permite de entrada saber si un cuadro tiene o no tiene nada dentro. Por lo tanto, en breves nos ocuparemos de que si el cuadro está vacío no podremos seleccionarlo, porque si no hay nada dentro, ¿qué es lo que vamos a mover? En otras palabras, eso sería algo ilegal en el juego, así que solo de entrada solo se podría seleccionar el cuadro 1, es el único con fichas. De acuerdo, hemos creado esta herramienta bastante útil, bien, pero necesitaremos hacer algunas cosas más. De hecho, unas cuantas cosas más. Bien. Vamos a crear un método bastante gigante con unas cuantas cosas de apoyo. Os explico. Vamos a crear aquí arriba 3 cosas para apoyarnos en ellas a la hora de operar con las piezas. Estas 3 cosas nos van a ayudar a controlar lo que está pasando en el juego. Van a ser var ficha seleccionada, var origen y var destino. La idea es que cuando el jugador seleccione un cuadro, ¿de acuerdo? Este cuadro quedará marcado como el origen desde el cual vamos a mover una ficha. Y la ficha más alta de ese cuadro va a ser la ficha seleccionada. Evidentemente, por la naturaleza de este juego, el jugador no puede elegir la ficha que quiera.
en cada cuadro solo puede coger la ficha que hay arriba del todo. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, destino será el cuadro al que queremos mover la ficha. Así que sería algo así. Por ejemplo, aquí clicaríamos en este cuadro se convertiría en el origen, la ficha azul se convertiría en la ficha seleccionada, y al clicar en este otro cuadro, se convertiría este cuadro en destino, y la ficha seleccionada se borraría de este cuadro y aparecería en este otro, ¿de acuerdo? Eso es lo que debemos conseguir. Puede que suene fácil, pero os aseguro que va a ser un lío de lo más interesante, ¿de acuerdo? Ahora bien, os he hablado de un método, vamos a hacerlo por aquí. Va a ser un método francamente importante. Bien, voy a escribirlo encima de iniciar. Vamos a llamar a este método, a ver, lo vamos a llamar de la siguiente manera: function seleccionar origen destino. Esto es por abreviar, realmente se llamaría seleccionar origen y destino, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, este método va a recibir un argumento de tipo cuadro, ¿de acuerdo? Y este método es el que se va a encargar de realizar todas las operaciones que os he comentado antes. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dentro, para empezar, estad atentos porque esto se va a poner lioso enseguida. Vamos a tener un if de la siguiente manera: si origen es igual a undefined. Undefined es una palabra clave de JavaScript y lo que significa es que una variable no ha sido definida, o un método. En este caso, como veis, ficha seleccionada, origen y destino no están definidas. Están escritas pero no están iniciadas, por lo tanto no están definidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto ahora mismo sería cierto, ¿de acuerdo? Si el origen no está definido, hacemos lo siguiente. Si el cuadro, es decir, el que hemos recibido por el argumento, si el cuadro punto tiene fichas, es decir, si ese cuadro tiene algo dentro, entonces puede ser seleccionado, ¿verdad? Bien, si el cuadro tiene algo dentro, lo que haremos es lo siguiente: cuadro.caja .style .border color. Vamos a indicarle al jugador que hemos seleccionado el cuadro. Así que border color, perdón, esto no lleva paréntesis. Border color va a ser igual a red. Bien, el jugador solo podrá seleccionar un cuadro con fichas dentro, y cuando lo haga, el borde de ese cuadro se volverá rojo para indicarle que ha sido seleccionado. ¿Qué más debemos hacer? A continuación, diremos que el origen de la copia o del movimiento de la ficha va a ser igual a cuadro. Y además, origen punto elegido va a ser igual a true, porque ese cuadro, como hemos visto, ha quedado elegido, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, seguimos con el if anterior. Else if. ¿Qué más puede suceder? Vale, la primera vez que cliquemos, está claro que no habrá ni origen ni destino definido. Pero la segunda vez que cliquemos, en teoría, suponiendo que estemos jugando bien, ya habrá un origen que estará definido. Entonces lo que debemos hacer ahora es definir el destino. ¿Cómo controlamos esto? De la siguiente manera: si origen no es igual a undefined, dicho de otra forma, si el origen ya está definido y el destino no está definido, ¿de acuerdo? Esto es lo que significa este bloque. Si el origen está definido y el destino no está definido, entonces entramos en la segunda parte, es decir, significa que el jugador ya ha elegido un cuadrado desde el que copiar y ahora debe elegir un cuadrado al que copiar. ¿De acuerdo? Entonces, destino será igual a cuadro, que es, de nuevo os recuerdo, lo que recibimos como argumento en este parámetro del método.
Destino será igual a cuadro. Destino punto elegido será igual a true, por supuesto. Bien, y lo que pasará ahora es lo siguiente. Una vez elegidos ambos cuadros, debemos mirar una cosa. Debemos asegurarnos de que el jugador no intenta mover la ficha al mismo cuadro, es decir, seleccionar el cuadro 1 y luego clicar otra vez en el cuadro 1. Es decir, el jugador estaría intentando mover la ficha del cuadro 1 al cuadro 1 de nuevo. De nuevo, eso es un movimiento ilegal. Así que haremos lo siguiente. Si el origen no es igual al destino, es decir, si las dos cajas que ha elegido el jugador son diferentes, entonces vamos a operar toda la copia, ¿de acuerdo? Ahora, esta parte se va a complicar aún más, pero estad atentos porque le encontraréis sentido. De hecho, puede que este episodio sea más largo que los demás, pero quiero hacerlo todo para que lo tengáis seguido, para que no os distraigáis cambiando de episodio. Así que vamos a ver. Bien, ahora hemos adivinado que el jugador va a hacer una copia de ficha entre dos cajas que son diferentes, de una llena a otra que puede que esté vacía o no, aunque eso ya da igual. Bien, lo que debemos asegurarnos ahora es de que el jugador no pueda poner una ficha grande encima de una pequeña. Siempre deben ir ordenadas por tamaño las fichas en cada cuadro, porque esa es la naturaleza de las torres de Hanoi. Así que, para controlar esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a escribir un método dentro de la clase cuadro que va a ser de la siguiente manera. Necesitamos un método que nos diga cuál es la ficha más alta que existe dentro de ese cuadro. Para ello, this.obtener ficha superior va a ser nuestro método, que va a ser function y bien, esto es. Vale, importante, punto y coma después de la llave, que no se os olvide porque tendréis fallos. Bien, obtener ficha superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un bucle for de la siguiente manera. Variable i es igual a 0, i es menor que this.contenido, .length. De nuevo vamos a circular por el contenido de ese cuadro. I++. Y ahora, dentro de este bucle, ¿qué vamos a hacer? Bien, si, atentos porque esto es un poco confuso. Si this.contenido en el valor i instance of relleno. Os explico. Me estaréis diciendo, o mejor dicho, estaréis pensando, ¿es que acaso no es lo mismo que hemos hecho antes con tiene fichas? Sí, es que de hecho queremos hacer justo lo contrario, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Lo que queremos asegurarnos es que el contenido no sea de tipo relleno, porque lo que queremos es obtener la primera ficha, es decir, al empezar a mirar, por ejemplo, este cuadro, el primer elemento sería el cuadrado blanco que hay aquí arriba, que es invisible. Ese elemento no nos interesa la primera ficha que haya en el cuadro. La primera ficha será esta, la azul. Por lo tanto, lo que debemos hacer es negar esta expresión. Si el contenido no es de tipo relleno, entonces, aquí hay un fallo que mucha gente comete. Muchos creen que para negar esto simplemente hay que poner una admiración. No es instance of relleno. Esto es incorrecto y nos dará un error de compilación. Para hacerlo, necesitamos hacer lo siguiente. Necesitamos negar toda la expresión poniendo una admiración delante. Pero esto daría error ya que el if tiene que llevar sus paréntesis, con lo cual pondremos otros paréntesis fuera. ¿De acuerdo? Así que tendríamos unos paréntesis del if rodeando todo, símbolo de negación y de nuevo dentro paréntesis para rodear la expresión en cuestión. ¿Qué va a pasar con esto? Muy sencillo. Si resulta que el contenido no es de tipo relleno, entonces este if se aceptará y entraremos dentro. Y lo que haremos es lo siguiente. Ficha seleccionada va a ser igual a this.contenido en i.
De esta forma, nuestra ficha seleccionada pasará a ser de tipo... no, perdón, me he equivocado, me he adelantado un poco. Aquí simplemente escribiremos lo siguiente. Como queremos obtener la ficha superior, escribiremos return this.contenido en la i. Dicho de otra forma, si encontramos en el contenido alguna ficha, la devolveremos. Y el acto de devolver la ficha hace que instantáneamente se termine el método entero, con lo cual el bucle for no dará más vueltas. De esta forma conseguiremos que en cuanto encuentre una ficha nos la dé, porque si no nos daría esta, luego esta, luego esta y luego esta, lo cual no nos sirve de nada. Nosotros solo queremos la ficha de arriba, ¿de acuerdo? Bien, de esta forma hemos creado la manera, digamos, de recuperar nuestra ficha superior. Ahora que la tenemos, volvamos a nuestro seleccionar origen destino. Bien. Y vamos por aquí, ¿recordáis? Si ya está definido el origen y el destino y ambos son diferentes, entonces lo que vamos a hacer es escribir otro bloque if aquí dentro. ¿Qué va a contener este bloque if? Lo siguiente. Primero, pueden pasar dos cosas, ¿de acuerdo? Puede pasar que el destino al que querramos copiar esté vacío, con lo cual eso es una maniobra permitida, porque vamos a copiar una ficha cualquiera a un bloque vacío, ¿de acuerdo? Así que lo escribiremos de la siguiente forma. Si el destino punto tiene fichas, pero negado con la negación, porque lo que nos interesa es comprobar si el destino no tiene fichas. Dicho de otra manera, si el destino está vacío, lo copiamos. De acuerdo. Pero puede que pase otra cosa. Puede que pase que tenga fichas. Y si las tiene, entonces tendremos que ver que la ficha que intentamos copiar del origen es más pequeña que la que hay en el destino. ¿Cómo? Ponemos o las dos barras para decir si sucede esto o lo otro, ejecutamos el if. Como os decía, lo otro es que si el cuadro no está vacío, entonces la ficha superior del destino tiene que ser más grande que la ficha del origen, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitaremos cambiar algunas cosas en los objetos. Dejamos esto ahí un momento y volvamos a todos nuestros objetos de tipo relleno y de tipo ficha, ¿de acuerdo? Vamos a usar un nuevo campo en cada clase que lo vamos a llamar valor. De la siguiente manera. La ficha XL tendrá dis.valor igual a 3, ya que es la más grande de todas, ¿de acuerdo? Luego la ficha L tendrá dis.valor igual a 2, porque es la siguiente en tamaño. Y así vamos bajando. Dis.valor es igual a 1. Y por último, esta de aquí va a ser dis.valor igual a 0. De esta forma, las fichas de más pequeña a más grande tienen un valor que igualmente va de más pequeño a más grande, de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo vamos a controlar esto? Pues muy sencillo. Si la ficha que intentamos copiar desde aquí tiene un valor más pequeño que la ficha superior del cuadro al que vamos a copiar, entonces es una operación legal, porque estamos copiando una ficha pequeña sobre una ficha grande. Al revés, no se podría, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos entonces? Hemos escrito los OR y ahora viene el momento de hacerlo. De la siguiente manera. Esto va a ser una línea un poco larga, pero seguidme, ¿de acuerdo? Origen. De hecho, esto lo voy a rodear de paréntesis para que no haya dudas a la hora de evaluar la sentencia. Se va a evaluar como una sola sentencia. Si origen, punto, obtener ficha superior, ¿de acuerdo? Punto valor, es decir, vamos a obtener en el origen la ficha más alta y de ella vamos a coger su valor. Si este valor es más pequeño que destino, punto, obtener ficha superior, punto valor,
Es decir, estamos comprobando si el valor del origen es más pequeño que el valor del destino, de las fichas superiores de cada caso, de la ficha superior de origen y de la ficha superior de destino. Si esto es cierto, o si el destino estuviera vacío, entonces copiaremos la ficha, ¿de acuerdo? Y aquí mucho cuidado con equivocarse con los paréntesis, porque es muy fácil. De acuerdo. Ya nos queda solo esta parte, que es copiar, ¿de acuerdo? Y aquí necesitaremos una serie de métodos para hacerlo. De acuerdo. Estos métodos van a ser los siguientes. Los vamos a escribir todos dentro de la clase cuadro. Como veis, esta clase se está haciendo realmente grande ya. Pero bueno, está bien. En primer lugar, vamos a crear una función que se va a llamar quitar la ficha superior. Esta función, como ya adivinaréis por su nombre, quitará la ficha más alta del cuadro. De esta manera, this.quitar ficha superior va a ser igual a function. Punto y coma. Bien. ¿Cómo lo haremos? De nuevo, circularemos con var i igual a 0 y menor que this.contenido.length y plus plus. Circularemos por todas las cosas que haya dentro del array contenido. Ahora, si this.contenido en i instance of relleno, perdón, esto tiene que estar fuera de los corchetes, no sé, me he equivocado un poco. Bien, lo copiamos fuera y ya está, sin problema. De acuerdo. Como antes, igual que hemos hecho antes con obtener ficha superior, de nuevo debemos negar esto. Y lo rodeamos entre paréntesis lo que estamos negando, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto encontremos dentro del contenido un elemento que no sea de tipo relleno, entonces habremos encontrado un elemento de tipo ficha, ¿verdad? Bien, y con esto lo que haremos es que ficha seleccionada va a ser igual a this.contenido en la i. Perdón. De esta manera hemos marcado como ficha seleccionada la que está más en lo alto de la pila del cuadro. Y ahora que lo hemos guardado, borramos esa parte de contenido. This.contenido es igual a new relleno. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, primero guardamos en la ficha seleccionada la ficha más alta de ese cuadro y luego en su lugar ponemos un cuadrado blanco vacío. Y ahora hacemos break. Break corta la ejecución del bucle for y sale del método directamente, porque solo queremos hacer esto con la ficha más alta de cada cuadro, no con todas. Si no pusiéramos break, lo que haríamos es borrar todo el contenido del array y todas las fichas se desaparecerían y se quedarían cuadros blancos. Con lo cual, además, ficha seleccionada se asignaría varias veces y acabaría siendo la más grande, siempre. Así que eso no nos interesa. Break, muy importante. Si no estuviera el break, tendríamos problemas. A continuación, otro método igualmente fundamental que se va a llamar this.insertar ficha superior. Es igual a function. Este método lo que va a hacer es, al igual que antes hemos quitado la ficha más alta de un cuadro, en este caso insertar una nueva ficha en lo alto de ese cuadro. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. De nuevo, bucle for var i es igual a... ¿Creíais que voy a decir 0? Pues no. Tenemos que hacerlo justamente al revés. La i debe ser igual al último valor
del contenido. Así que será this.contenido.length. Pero con una cosa más, -1. ¿Por qué -1? Porque, por ejemplo, en un array de 3 cosas, tendremos el 0, el 1 y el 2. Pero el tamaño del array es 3. Con lo cual, si i fuera igual al tamaño, i sería igual a 3. Pero en el array de 3 no existe el índice 3, existe el índice 0, el índice 1 y el índice 2. De esta manera, si intentamos acceder al elemento 3 del array, encontraríamos un valor vacío, con lo cual eso nos daría problemas. Así que hacemos -1 y así tenemos el último índice del array. Mientras que i sea mayor o igual que 0, es decir, hasta que lleguemos al principio del array, y menos en vez de más, para ir bajando. De acuerdo. Así que esencialmente lo que va a pasar aquí es que i va a ser igual a 4, porque contenido es 5 menos 1, 4. Y mientras sea mayor o igual que 0 irá bajando. 4, 3, 2, 1, 0. Y cuando 0, es decir, i es 0, esta condición se cumplirá y saldremos del bucle. Bien. ¿Cómo insertamos la ficha superior? Si el contenido que encontremos en el índice i es instance of relleno, esta vez no lo vamos a negar, lo vamos a dejar. Vamos a empezar con esto a buscar desde arriba hacia abajo por la caja. Si el primer elemento que encontramos es de tipo caja vacía, de tipo relleno, entonces lo sustituimos con la ficha, así de simple. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. This.contenido en la i es igual a ficha seleccionada. ¿De acuerdo? Con esto, sea lo que hubiere en la posición, lo borraremos y en su lugar colocaremos la ficha seleccionada. Y a continuación, muy importante de nuevo, tenemos que hacer un break para salir del bucle y del método, para no cambiar todas las piezas por la ficha seleccionada. De acuerdo. A continuación, usaremos un último método, que es el siguiente. This.redibujar caja. Esto, ahora veréis lo que va a ser. Function. Cerramos. Bien. Solo por el hecho de haber cambiado el contenido del array contenido, valga la redundancia, esto no va a hacer que cambie el dibujo que vemos. Lo que tenemos que hacer es que cada vez que cambie lo que hay dentro del array contenido es borrar lo que haya dibujado en la caja y volver a dibujar lo que hay dentro de contenido para reflejar los cambios que se hayan producido, ¿verdad? Para hacerlo, en primer lugar, vamos a borrar todo lo que hay dentro de la caja. De esta manera, while. Sabéis que el bucle while, a diferencia del for, se va a repetir un número de veces indefinido hasta que una condición se cumpla. Y además se suele utilizar precisamente porque no hay forma de saber cuántas veces se va a tener que ejecutar este bucle. Así que while this.caja.hasChildNodes, así. Este método es del documento y nos dice si el elemento en cuestión tiene dentro de sí otros elementos. En este caso nos va a decir si la caja tiene dentro algo, que en este caso siempre lo tiene. Aquí tiene fichas y una caja y un bloque vacío, aquí tiene 5 bloques vacíos y aquí otros 5 bloques vacíos. Bien. Si la caja tiene cosas dentro, lo que vamos a hacer es this.caja.removeChild. Esto borrará el elemento que le digamos. ¿Y qué elemento le vamos a señalar? This.caja.lastChild. Es decir, mientras que la caja tenga cosas dentro, borraremos el último elemento de la caja hasta que se quede vacía. Cuando se haya quedado vacía, creamos un bucle for. Y menor que this.contenido.length y ++. De acuerdo. Ahora vamos a añadir
todo lo que hay dentro del array contenido. This.caja.append child, como antes. Y en cada caso añadimos this.contenido en la i. Y recordad, el contenido en sí no tiene el dibujo, el contenido guarda elementos. Así que debemos invocar this.contenido en i.caja. Porque recordad que en todas nuestras clases dibujables, como las fichas, el relleno o el cuadro, la caja es lo que representa los colores, los cuadraditos de colores, ¿de acuerdo? Así que esto ya está, redibujar caja está preparado. Bien, ahora lo que nos va a faltar es utilizar todos estos elementos, todas las funciones que nos hemos creado para realmente permitir que podamos jugar. Como este vídeo se está haciendo muy largo, voy a dejarlo aquí y en el siguiente episodio ya implementaremos el movimiento entre cajas.